No sé si recuerdas que el primer mensaje de esta serie fue descartando al sospechoso. La segunda parte fue un pueblo contaminado. Y el tercer mensaje, que fue donde nos quedamos, fue la mente carnal, el verdadero diablo. Pero queremos retomar el día de hoy esta serie y te traigo lo que sería el cuarto mensaje que corresponde a esa serie de mensajes. Y el mensaje del día de hoy se llama Echando fuera demonios. Cuando venía de camino para acá, para la estación, el Señor me dio un pensamiento que quiero compartir contigo en este día. Y el Señor me dijo, el infierno, escucha bien, el infierno es ese espacio en tu mente carnal donde te consumes intentando encontrar respuestas y soluciones que no proporcionan vida. Y asimismo, bendecido, el reino es la plataforma infinita donde el espíritu de fe edifica la mente de Cristo en ti para que puedas reinar en vida. Para que puedas vivir conforme al designio de Dios. Con una limpia conciencia, entendiendo todos los beneficios que Cristo conquistó en la cruz del Calvario para que tú pudieras tener vida y vida en abundancia. La Biblia habla de un hombre llamado Josué, un hombre de Dios, que juntamente con sus tropas va en rescate de Gabaón, una ciudad que estaba siendo asolada, atacada por 5 reyes. Y la Biblia narra que el Señor le dice, tranquilo Josué, que yo los he entregado en tu mano. Y cuando leemos, vemos como el Señor hiere con mortandad a todos esos enemigos, les manda granizo. Pero lo interesante en la historia, y es que después de Josué hablar con Dios, recibe que para acabarlos lo que hacía falta era que no oscureciera. No sé si recuerdas el pasaje. Y Josué, sin entender que era la tierra la que rotaba sobre sí misma y también giraba alrededor del sol, le da una orden al sol y a la luna de acuerdo a la perspectiva que él tenía de cómo funcionaban las cosas en ese momento. Y la orden fue, sol, detente en Gabaón y tú, luna, en el valle de Ajalón. Nosotros, miles de años después, sabemos que eso no pudo haber ocurrido tal como Josué lo declaró. Pero también sabemos que Dios entendió lo que Josué estaba pidiendo. Dios entendía que Josué era ignorante a esos conocimientos astrológicos. Usted se imagina a Dios dándole una clase de ciencia astrológica a Josué para que diera la orden correcta y los enemigos huyendo. Dios no necesitaba eso. Dios sencillamente necesitaba que Josué creyera que lo que fuera que hacía falta, él podía resolverlo. Entonces, amado, así como Josué equívocamente creía que la tierra estaba estática y el sol se movía, así también hace 2000 años en Israel se pensaba que todas las enfermedades tenían que ver con ciertos seres espirituales a los cuales llamaban demonios. Pero como mencioné en el mensaje número 2 de esta serie, un pueblo contaminado, que sería bueno que lo vieras, eso fue una creencia pagana adquirida por el Israel contaminado de la era posterior a lo que se conoce como los 400 años de silencio, que es el periodo de tiempo entre Malaquías y Mateo. Por eso es que de Génesis a Malaquías usted no lee
absolutamente nada acerca de ningún demonio. Por ningún lado aparece un tema relacionado con esto, porque esas eran creencias paganas de los cananeos y otros pueblos circunvecinos a Israel. Y como hace 2000 años no se conocían los términos de las enfermedades mentales y las causas de las incapacidades físicas, y como la ciencia no tenía el avance que hoy tiene, a todo eso se le llamaba está endemoniado. Y así como Dios no tuvo necesidad de darle, escucha bien, una clase de ciencia astrológica a Josué, tampoco necesitó darles una clase de ciencias médicas a los que se acercaban a él creyendo que él era la solución para todos sus problemas. Pero si yo digo que el término endemoniado tiene que ver con una situación de enfermedad, si yo digo que cuando usted lee eso en la Biblia, usted tiene que relacionarlo explícitamente con una enfermedad mental, con una discapacidad física y no con un ser espiritual propiamente como la religión nos ha hecho creer, entonces la Biblia debería afirmarnos en esto. Porque esto es con la Biblia abierta. Aquí yo no vengo a hablarte de mi propia opinión, de mi propia filosofía, sino que como ministro competente yo sencillamente intento sacar de la letra por el espíritu de fe lo que el Señor me va revelando y poder exponerlo, pero siempre tratando de que sea el fundamento, la escritura, la que esté en línea con lo que el espíritu de fe revela a través de ella. Vamos conmigo a Mateo capítulo 12, verso 22, para ver qué nos dice la escritura acerca de esto. Mateo capítulo 12, verso 22. Fíjate ahora cómo el término demonio es usado para hablar acerca de una sanidad. Y si se habla de sanidad, tiene que ver con que había propiamente una enfermedad. Pero ellos, al no comprender el producto de la enfermedad, o sea, qué era eso que estaba aquejando a la persona, sencillamente el término que ellos aplican para todo eso es está endemoniado. Por ejemplo, ellos entendían lo que era lepra. Era como algo inmundo, una persona que estaba en pecado. Era sacada fuera del lugar donde todos habitaban. Y tú ves cómo ellos relacionan todo tipo de enfermedades a cuestiones espirituales. Y propiamente tiene que ver, porque es la propia mente carnal la que viene a dañar todo. Pero es la mente carnal, el diablo, el adversario, no propiamente un bicho extraterrestre que se le mete adentro a la gente, sino que ya tú naciste con el bicho. Tú naciste con esa mente carnal, porque por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de una naturaleza ahí, él también, dice Hebreos 2:14, que te lo he mencionado muchas veces, participó de lo mismo para vencer por medio de la muerte. ¿Por medio de qué? De la circuncisión, de la separación. Él dividió esa naturaleza para que tú pudieras vivir conforme a otra. Y dice después, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces quiero que vayas aquí conmigo a Mateo capítulo 12, verso 22, y vamos a leer. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado,
ciego y mudo, y le sanó. ¿Se da cuenta cómo habla de sanidad? De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Entonces sería bueno preguntarnos por qué, si endemoniado es la posesión de un supuesto ser espiritual, ¿por qué la Biblia habla de sanidad? Y no habla de exorcismo, no habla de cualquier término relacionado con echar fuera un ser espiritual. Sería bueno, por ejemplo, saber las causas por las cuales una persona es muda. Porque muchos evangélicos que oran por personas con este tipo de problemas y están echando fuera el demonio, son ignorantes a la realidad por la cual una persona es sordomuda. Tal vez si entendiéramos que 2000 años atrás era imposible para ellos el poder entender que lo que Jesús hizo fue reparar a través del poder de Dios que actuaba en él un defecto en el cerebro, propiamente en la zona que se conoce como zona del lenguaje, y pudiera funcionar, ¿verdad?, ese músculo que todos tenemos, entonces ya sería algo diferente. Ya tal vez nuestra manera de orar o nuestra manera de declarar o de recibir la sanidad sería totalmente diferente conforme al tiempo en que estamos viviendo. Pero si yo necesito darle una orden por la autoridad que me ha sido concedida a esa zona en el cerebro de la persona, y lo que estoy es todavía 2000 años después echando fuera un demonio que no existe, entonces yo creo que hay cosas que no van a funcionar de acuerdo al diseño que para este tiempo Dios quiere que opere en nosotros, la iglesia, los que hemos sido llamados para establecer el reino de Dios. Eso está bien hace 2000 años. Hace 2000 años, cuando no se conocían muchas cosas, está bien, porque ellos entendían, demonio está endemoniado, porque no tenían la explicación, no tenían el conocimiento para poder entender muchas de las cosas que hoy han salido a la luz y comprendemos. Porque ahora comprendemos que, vamos a decir que usted esté ahora en la posición de Josué. Yo me imagino que usted ahora no diría lo mismo que Josué dijo, porque usted sabe bien que es la tierra la que gira sobre sí misma y a la vez se traslada alrededor del sol. Usted no daría esa orden. Asimismo, como usted no daría esa orden, es imposible que si usted va ahora a declarar la verdad de Dios sobre la vida de un bendecido, usted está hablando de demonio cuando usted sabe que verdaderamente un mudo es mudo a causa de que hay una zona en el cerebro que no está trabajando bien. Cada época, cada tiempo tiene su propia manera de efectuar las cosas. No podemos querer operar en la dimensión del reino en este tiempo como operaron los apóstoles de Jerusalén hace 2000 años. Pero decir que una persona es ciega y muda porque un ángel caído se le metió adentro es algo que una persona que dice formar parte de la iglesia de Jesucristo debería cuestionarse hoy día. Veamos más ejemplos que nos aclaren y nos confirmen más en esta verdad. Ve conmigo a Mateo capítulo 15, verso 21. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí
una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y ahí narra toda una historia de perseverancia y fe. Pero en el verso 28 concluye diciendo, verso 28, entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Fíjese, amado, cómo una vez más podemos, con la Biblia abierta, ver aquí cómo se menciona el término demonio y en realidad es una enfermedad, porque la Biblia nos habla una vez más de sanidad. Vamos a Mateo capítulo 4, verso 23, para ver otro ejemplo. Mira qué interesante está esto. Recuerda que el mensaje el día de hoy se llama Echando fuera demonios. Mateo capítulo 4, verso 23. Y dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando, grave eso en su mente, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Vea cómo dice que sanó a los lunáticos, sanó a los paralíticos, sanó a los endemoniados, sanó a los afligidos. Fíjese cómo la ignorancia de las creencias de aquella época han trascendido en nuestros días, que aún en la actualidad se usa la palabra lunático para referirse a una persona con afectaciones mentales. Y eso era una creencia pagana que pasó a formar parte de la cultura de Israel a causa de la contaminación que ya tenían. Y la palabra lunático que hoy usamos para, como te decía, para referirnos a una persona que tiene su trastorno mental, es una palabra que significa afectado por la luna. Una persona que ha sido afectada por la luna. Y es que ellos creían que cuando la luna estaba clara y una persona salía a caminar de noche, eso podía afectarle la mente. Fíjese cuántas cosas. Y hoy en día usamos ese término para describir a una persona con problemas mentales. Pero no creemos que la enfermedad mental la causó el hecho de que haya salido a caminar cuando la luna estaba clara. ¿Verdad que no? Entonces, si no creemos eso, entonces ¿por qué creemos que una persona que es muda o que tiene problemas mentales está endemoniado? Usted debería analizar eso. O sea, no creemos que la luna propiamente puede afectarle el cerebro a una persona, pero sí creemos que si una persona tiene problemas, es posible que un bicho extraterrestre se le haya metido adentro. Cualquiera de los dos pensamientos es una ignorancia. Es un contexto que no ha sido comprendido. 2000 años después, nosotros no podemos seguirnos refiriendo como iglesia. No podemos seguirnos refiriendo arcaicamente a cuestiones que ya la ciencia ha dilucidado
para que nosotros podamos entender. Nosotros lo que sí tenemos la autoridad para establecer lo que la ciencia aún no ha podido. El poder de Cristo en cada uno de los bendecidos puede resolver hoy en día muchas cosas para las cuales la ciencia no tiene respuesta. Y al final de todo, Dios lo ha permitido para que nosotros ya en esta gloria podamos declarar conforme a la verdad. Piensa en eso. Yo conozco personas creyentes que aman a Dios, como un amigo que tengo que se llama Felipe, a quien envío un saludo en el día de hoy, que pueden sentarse con cualquier pastor a hablar de temas espirituales muy interesantes. Y personas como este amigo mío no se congregan, porque me dice, mira, Yanko, verdaderamente no vale la pena ir a escuchar todas esas barbaridades ignorantes que muchos ministros predican. Y es una persona que ama al Señor. Y yo lo entiendo. Son personas que no están para fábulas de niños chiquitos, porque donde han ido, de lo que le hablan es, arrepiéntete, Cristo viene pronto. Oye, cuídate que el diablo anda como león rugiente. Oye, mira, Cristo te ama. Sí, muy bien, yo lo sé. Gracias. No, pero mira, Él es bueno y para siempre es su misericordia. Sí, eso me lo dijiste hace 6 meses. Pero dime algo que pueda edificar y pueda activarme en el conocimiento de los misterios, de las cosas que Dios quiere revelar a mi vida. Dime algo que ya yo no sepa. Yo sé que Cristo me ama y estoy agradecido por eso. Pero el evangelio del reino no se trata de hablar cosas conforme a la letra, sino que por el Espíritu tú puedas edificar la mente de esa persona y esa persona por la revelación, ya sea por identidad, ya sea por propósito, ya sea por cualquiera de las cosas que son muy interesantes y muy importantes conocer hoy en día, esa persona pueda llegar a entender que Dios verdaderamente le ama. Pero no porque tú le digas, oye, Cristo te ama. No es lo mismo decirle a una persona, oye, Él es bueno y para siempre su misericordia, Cristo te ama, que tú le digas, mira, ¿sabes qué? Tú tienes un Padre que está al pendiente de ti y te predestinó y te dio una nueva naturaleza. Oye, pero ¿cómo es eso que una nueva naturaleza? Sí, mira, esto funcionó de esta forma. Y la persona empieza a caer en cuenta. Y todas las cosas que esa persona no recuerda por estar dentro de este velo de carne y por estar funcionando en una naturaleza caída y por no entender la voluntad de Dios, los misterios y muchas cosas que son imprescindibles que los predestinados conozcan en estos días, pues esa persona no sabe ni quién Él es, no sabe que Dios lo ama. Oye, pero cuando la verdad del evangelio se le revela a una persona y esa mentalidad, esa nueva naturaleza es activada, tú comprendes que realmente ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y ese verso que siempre te menciono al comenzar el programa, tú deberías analizarlo, porque dice que no hay ninguna condenación para los que no andan conforme a la carne. Y es que ese Satanás, ese diablo, es precisamente el enemigo
que te hace condenarte a ti mismo y condenar a las demás personas. Y los demonios no son más que el régimen de letra, los pensamientos que se han ido acumulando a través de tu vida en esa vieja naturaleza y no te hacen ver la vida del Espíritu para que tú puedas reinar en vida conforme a la voluntad de Dios para sus hijos. El régimen de letra, esos demonios son tan fuertes que aún para muchos bendecidos poder funcionar como ministros competentes del Espíritu les es muy difícil y caen en filosofía y huecas sutilezas que los apartan de Dios. Hombres espirituales, y no me gusta ni usar el término hombre, porque la Biblia misma menciona, dice que ya no andemos como hombres, sino como lo que realmente somos, como espíritu. Espíritu como el de mi amigo Felipe. Están cansados de toda esa serie de cosas, ritualismo, mentiras religiosas. Están cansados de llegar a una iglesia y le digan, mira, pasa al frente, que te vamos a echar fuera a los demonios. Te vamos a echar aceite para que tú puedas caminar mucho mejor por la tierra. Te vamos a poner las manos arriba para que tú seas una mejor persona. Una persona con capacidad ya no está para esos cuentos de niño chiquito. Estamos en un tiempo bendecido, donde el 90% de la sociedad tiene la mente contaminada de letra, de información inservible. Las religiones han creado tanto rito y tanta manipulación y tantos conceptos que se ha perdido el verdadero sentido del Evangelio, que es activar esa mente de Cristo en el creyente y así poder traer la verdadera transformación que es en tu mente. La gente no necesita que se le meta más miedo ni añadirle más carga. Si usted se pone a analizar correctamente, no hay diferencia ya entre un brujero, escucha bien, que sacrifica una paloma a los ídolos o a los muertos, y un pastor que le sacrifica o que sacrifica las ovejas a los demonios. Ajá. Es fuerte eso, pero es así. Porque cuando tú coges los creyentes que Dios te ha asignado y tú lo pones a hacer vigilia hasta las 3 de la mañana, haciendo guerra espiritual contra unos seres extraterrestres que ni siquiera existen, tú estás sacrificando las ovejas a los demonios. ¿Por qué tú no le pones, no los pones de verdad a que estudien, les das impartición, le vas formando la mente a través de la palabra del Evangelio? Eso es verdaderamente lo que los va a bendecir. Eso es lo que le da gloria a Dios. Pero sacrificárselo a los demonios haciendo vigilia hasta las 3 de la mañana, perdiendo la voz, eso no va a traer edificación ninguna. Yo sé lo que te digo. Yo pasé por eso. Yo hice más guerra que Napoleón. Yo tengo memoria que cuando yo estaba en Camagüey, en la congregación que yo pertenecía, nos íbamos a caminar a altas horas de la noche por los barrios por ahí y gritando como unos locos y echando fuera demonios y cogiendo sereno, y al otro día eso no tenía ningún efecto ni en los lugares ni en ti mismo. Todas esas cosas es una pérdida de tiempo. La iglesia de Jesucristo está perdiendo, bueno, si es que podemos decir por fe que es la iglesia de Jesucristo, está perdiendo tiempo con cosas cuando debería es estarle formando la mente a los creyentes.
Vamos a hacer guerra contra los principados y potestades. Eso es una locura. Eso no es para Dios. Eso es sacrificio para su propia carne. Mira lo que dice, ve conmigo a Colosenses capítulo 2, verso 15. Porque yo hoy en día escucho todavía a ministerio diciendo, vamos a hacer vigilia hoy contra los principados y potestades. Yo quiero que tú leas esto. Dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, si Cristo triunfó sobre los principados y las potestades, y sería bueno que tú entendieras qué significa principados y potestades. Sería bueno que tú leyeras el contexto para que veas quiénes eran los principados y las potestades. Las personas del día de hoy que se congregan no entienden estas cosas, pero tampoco los pastores se las enseñan. Porque la religión el día de hoy le dice a los creyentes, oye, Cristo te ama, pero cuídate, porque la Biblia dice, el que se fue, después viene de regreso con 7 más. Oye, pero ¿cómo así? Pero tú no me dijiste que Cristo me amaba. No, sí, pero precisamente ahora, ¿por qué Él te ama? Ellos te odian más todavía. Oye, pero ¿por qué Dios entonces no le manda un rayo y los acaba? Tú no me dijiste que Él era todopoderoso. Son muchas cosas que tú deberías preguntarte y comenzar a identificar cuál es el verdadero Satanás y cuáles son los verdaderos demonios que constantemente te están asediando y del cual ya Dios te libró, pero que tienes que entender para que puedas ser verdaderamente libre de eso. Porque la única manera de ser libre de eso es viviendo conforme a otra mentalidad. Y cuando analizamos esto y leemos la Escritura con entendimiento, nos damos cuenta que el diseño de Cristo, fíjate, aún el diseño de Cristo en los días de su carne era completamente diferente a lo que la religión enseña hoy en día. La religión te quiere poner carga, pero el Señor decía, venid a mí, los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis reposo para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esas palabras no tienen relación alguna con el régimen que muchos ministerios de ley y condenación le ponen hoy en día a los creyentes. A los que se acercan o los que quieren acercarse al trono de la gracia para que su conciencia, ese infierno en el que viven, sea lavado y puedan reinar en vida. Hoy es todo lo contrario. Al cansado y afligido le meten más carga todavía. Lo manipulan, le quitan lo que tiene, lo asustan, le meten miedo, lo apuntan en el libro de la vida, lo sacan del libro de la vida. Oye, esa gente tiene unas gomas increíbles. Yo no sé cómo pueden borrar lo que Dios escribió. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Esa gente tiene realmente
que comenzar a entender qué es el reino de Jesucristo, qué es la gracia, qué es la verdad presente, qué es el pacto eterno que nos hizo herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todo lo que se está predicando hoy en día en la mayoría de las iglesias está contaminado de esta levadura, porque todavía no han entendido el evangelio conforme al régimen espiritual. Por eso que todavía usted lo encuentra lidiando con cosas tangibles. Óyeme, yo recuerdo que estuve en una ocasión en un ministerio que tenía hasta escuela de idiomas. Llegaban los creyentes, los bautizaban. Había incluso conocido uno que fue bautizado en la iglesia católica. Después, como a los 7 años, fue bautizado en la iglesia bautista. Después, como a los 15 años, lo bautizaron en la pentecostal. Y ya cuando yo lo conocí, estaba en un ministerio que es uno de los ministerios más famosos por una cuestión de ética, no lo menciono, de esos ministerios que tienen miles de personas. Y cuando me lo topo ahí, porque ya yo lo conocía, me dijo, no, pero me tengo que bautizar. Le dije, oye, pero yo recuerdo que ya tú te bautizaste. Me dijo, no, porque para que el manto de la casa apostólica pueda estar sobre mí, el apóstol me dice que tengo que bautizarme aquí. Oye, ven acá y después que te bautice, ¿qué vas a hacer? No, después tengo que ir para la escuela de idioma. ¿Pero cómo que la escuela de idioma? ¿Cómo es eso? Dice, no, es que tengo que comenzar a hablar en lengua. Óyeme, eso es tremendo. Yo quisiera que usted viera eso. Lo meten en un lugar y lo cogen por aquí y le dicen, afloja la lengua. Y lo hacen hablar. Todo eso es carne. Todo eso es a causa de una mente reprobada que no ha conocido el evangelio. Quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 12, verso 24. Y vamos a leer algo aquí muy interesante. Mira cómo dice. ¿Lo puedes poner en la pantalla? Este verso. No tenemos disponible hoy los textos en pantalla, porque estamos haciendo modificaciones. Mire qué lindo el nuevo estudio que tenemos, que nuestro DJ Alex ha preparado ahí con tremenda excelencia. Mira cómo dice Mateo capítulo 12, verso 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Fíjese que decir fariseo era tratar con la máxima autoridad espiritual en aquella época. Y ellos dicen que el príncipe, el jefe de estos demonios, era un tal Belcebú. O sea, que de ahí para abajo todo el mundo creía lo mismo. Imagínense, si la autoridad religiosa de la época cree en un Belcebú, príncipe, jefe de los demonios, por ahí para abajo todo el mundo creía lo mismo. Es como en una congregación. Cuando el pastor cree algo, todo el mundo tiene que creer lo mismo, porque eso es lo que es impartido. Pero yo quiero ahora que tú vayas conmigo con la Biblia abierta a Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 1. Vamos a investigar quién es este Belcebú. Dice, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Belcebú, dios de Cron. Si he de sanar de esta mi enfermedad.
Entonces el ángel del Señor habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: no hay Dios en Israel. ¿Qué vais a consultar a Baal-zebub, dios de Cron? La cuestión, bendecido, es que este tal Baal-zebub era una falsa deidad en la cual creían los ecronitas. Fíjate bien. ¿O tú consideras que este Dios falso que aparece aquí en minúscula y que la Biblia dice que es el Dios de los ecronitas es un Dios verdadero? La propia Biblia afirma sobre todos estos ídolos y falsos dioses que tienen ojos y no ven, tienen bocas y no hablan, y semejante a ellos son todos los que le adoran. En otras palabras, Beelzebú, príncipe de los demonios, era un dios legendario falso, un dios pagano que no existía. Ahora, usted debería preguntarse si el príncipe de estos demonios era falso, ¿serán los demonios verdaderos? ¿O será una falacia religiosa? ¿O será una contaminación pagana el hecho de creer en este falso Beelzebú y en estos falsos demonios? Usted se da cuenta, bendecido, como todo es una falsedad, como es una falta de entendimiento. Como nosotros cada vez que vemos la palabra demonio en relación a una enfermedad que una persona tiene, debemos entender el contexto y saber que ahí se está hablando de algo que para ellos no tenía una explicación, porque ellos no entendían lo que era una esquizofrenia, ellos no entendían lo que era una epilepsia, ellos no entendían lo que eran todas esas cosas. Usted se imagina que Jesús de Nazaret le dice: oye, Pedro, Juan, Jacobo, vayan ahora allá a esa aldea y sánenme esa gente. Van a toparse a 2 esquizofrénicos y 2 epilépticos. Vayan y sánenlo. Le iban a decir: oye, Jesús, ¿de qué tú me estás hablando? ¿Qué es lo que es esquizofrenia y qué es lo que es epilepsia? No había un conocimiento acerca de esas cosas, pero lo que sí había era un poder eterno que lo resolvía todo. Y en ese poder, en esa autoridad, fue en la que fueron comisionados los apóstoles para ir a resolverlo. Pero cuando usted lee el contexto, Jesús no niega la existencia de este falso dios, Beelzebú. Jesús conocía mejor que nadie la escritura. Él pudo haberles dicho: la acusación que ustedes me están haciendo es falsa. Ese Beelzebú que ustedes creen, ustedes saben que eso no es real. Ustedes están contaminados. Pero ese no era el objetivo en ese momento. Dios había venido luchando durante cientos de años con un pueblo idólatra y desobediente, que tan pronto les venía una prueba, adoraban lo que fuera. Ya Dios conocía cómo era el corazón de ellos. Lo que sea que ellos tuvieran delante, ellos lo adoraban y hacían cuantas cosas fuera necesario hacer, contribuyendo a alimentar su propia mente carnal. Y aunque era Dios quien siempre los sacaba de todas las situaciones, ellos volvían una y otra vez a lo mismo y seguían creyendo en los falsos ídolos. Pero Jesús no viene, ya Jesús está cansado de eso, Jesús no viene a convencerlo de lo que no existe. Viene a demostrarle lo que en verdad funciona, que es el reino. El poder del reino. Mira, hermano, cuando el poder del reino, que es a través de la palabra viva, es a través de la formación de una nueva mentalidad,
Cuando ese reino es establecido, entonces la mente que te ha sido dada funciona a una capacidad mucho más superior a la que funcionó mientras estaba en un régimen carnal. Si el hombre comprendiera el poder que actúa en él, conforme al depósito que Dios ha puesto, como dice el dicho, otro gallo cantaría. Quiero decirte en este día, bendecido, tú que predicas reino, en el reino no hay cabida para los demonios, porque el reino es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Yo quiero que tú te preguntes, si la Escritura dice que el reino es todas estas cosas, ¿cómo es posible que los demonios tengan cabida ahí? Si supuestamente los demonios lo que vienen a traer es conflicto. A ese reino donde Dios te trasladó, es imposible que haya esos supuestos seres espirituales. ¿De qué manera podemos amar a Dios si no entendemos que Dios le dio solución a todas las cosas que en alguna medida podían detenernos y afectarnos en nuestro avance al propósito eterno, que es llegar a la estatura del varón perfecto? La estatura del varón perfecto tiene que ver con un régimen, una mentalidad, que una vez estando en el reino, comienza a formarse, comienza a ser establecido por el espíritu de fe, que es quien la edifica, que va sacando la letra que mata y va metiendo el espíritu que da vida. Yo era un creyente de este tipo de cosas. Cuando yo me siento el día de hoy aquí a hablarte acerca de todas estas cuestiones, es porque hace algunos años yo practicaba todas estas cosas. Y los endemoniados siempre eran los mismos carnales, que no les había sido formada una mentalidad por el Evangelio. Pregúntate si lo que has estado haciendo hasta hoy te ha dado algún resultado. Y cuando hablo de un resultado, hablo de una transformación que pueda poner a reinar en vida y ser independiente o hacer independiente a aquellas personas que Dios te ha asignado para que tú puedas sacarlas de las tinieblas en que viven y hacerles entender a dónde realmente ellos han sido trasladados. Yo, en el nombre de Jesucristo, recibo de que esa mentalidad de demonio, a través de esta palabra que te he compartido el día de hoy, he podido echarla afuera y que tú vas a poder comenzar a funcionar como lo que tú eres, un ministro competente que le saca fuera a los demonios, pero los verdaderos demonios, que es todo pensamiento, toda estructura religiosa, toda estructura de sistemas o filosofía que no permiten que los hijos de Dios puedan reinar en vida. Bendecido.